Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Comepiedras. Hoy con una auténtica novedad en el mundo del geocaching, una auténtica fricada que he recibido en este sobre, así que hoy toca desencaje. Bueno, en realidad, como habréis visto, está ya abierto, así que desencaje propiamente dicho no es. Es que he necesitado abrirlo para poder explicaros bien el contenido de lo que hay dentro. Y ya sin más dilación, vamos a ver en qué consiste. Se trata nada más y nada menos que del primer cómic de geocaching de la historia. Este cómic está creado por dos geocachers muy conocidos en el mundo de YouTube, como son Josh, el geocaching blogger, que aparece su logo, que es el que ha ideado y creado el guión de este cómic, y está ilustrado, como habéis visto, a todo color, con mucho mimo y mucho cuidado, por Rich, alias Comiquino, del canal Comiquino and the Kid. Es un tipo muy talentoso que seguimos habitualmente en YouTube y que a lo largo de meses ha estado mostrando en directo cómo ilustraba este cómic en varios streaming en Twitch y en YouTube. La creación de este cómic ha sido a través de crowdfunding con un montón de geocachers que han ayudado. Nosotros no nos enteramos y no pudimos ayudar, si no estaríamos también por ahí metidos. Y actualmente se puede comprar a través del enlace que os pongo abajo, que os dirige directamente a la web de Amazon, que es en donde se está vendiendo. Se vende en los dos formatos, en versión papel y en versión electrónica. La versión electrónica cuesta la mitad que la versión en papel, que si no recuerdo mal cuesta unos 17 euros aproximadamente. ¿Y de qué va el cómic? Bueno, pues son las aventuras del propio Josh a lo largo del mundo buscando lo que se llama el mayor tesoro, The Greatest Treasure. Es un cómic pensado para niños en el que Josh va buscando ese gran tesoro que le han contado que existe y va buscando diferentes cachés, algunos muy conocidos a lo largo y ancho del globo terráqueo, y por el camino va conociendo diferentes personajes representados por animalitos que también son geocachers y le van ayudando a buscar ese gran tesoro. A lo largo de las páginas aprovecha esa búsqueda para explicarnos en qué consiste el geocaching y los diferentes tipos de cachés, al menos los principales. Y todo eso va trufado con una serie de enigmas, jeroglíficos y diferentes tipos de entretenimientos que nos sirven para practicar un poco nuestras habilidades a la hora de resolver misterios. Aquí, por ejemplo, nos explica lo que es un multi, aparece el icono de los multis y viene con una actividad de tipo enigma para resolver. Por aquí tenemos un laberinto que hay que resolver para llegar al geocaché que está en el Everest. Hay otro que consiste en buscar un determinado elemento. Como veis, tiene muchas actividades que son divertidas y están orientadas a un público infantil, como os decía. Y la pega, claro, está escrito en inglés, así que está orientado a un público infantil que es capaz de leer en inglés. En cualquier caso, me parece que es una auténtica fricada para los que nos gusta el geocaching y seguimos todo este tipo de cosas, pues es un ítem que está muy bien para añadir a nuestra colección de fricadas de geocaching, tener el primer cómic que se ha publicado sobre geocaching en el mundo. Y si tenéis niños que leen en inglés o que están aprendiendo inglés, pues a lo mejor les viene muy bien para este verano practicar. De hecho, me recuerda mucho a esos libros de actividades que comprábamos a nuestros hijos en el verano cuando eran pequeñitos, para recordar las cosas que habían aprendido durante el curso y no se olvidaran y no perdieran la práctica de leer y practicar. Bueno, pues nada, esta ha sido la novedad del día, espero que os haya gustado. Desde luego, si sois unos frikis del geocaching y os gustan este tipo de cosas, pues acabaréis con uno de estos en vuestras manos, como nos pasa a nosotros. Y nada, ya está, con esto y un bizcocho, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!